Buenas tardes a todos. Me alegro de esos anuncios. Siempre es bueno regocijarse con las bendiciones del Señor, ¿verdad? Y me alegro de escuchar que tuvieron una semana magnífica. Eso es una señal que el Señor está aquí, trabajando con ustedes y ustedes dejándolo moldearles a cada uno sus vidas. Bueno, en esta tarde vamos a leer en Santiago, capítulo 5. Vamos a dar lectura a algunos versos al final de este capítulo. Santiago, capítulo 5, comenzando desde el versículo 13. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos darle la gloria y honra en este día. Gracias por la bendición de habernos dejado participar de esta fiesta de adoración, donde recordamos al Señor Jesucristo, dando su vida, sufriendo en nuestro lugar, derramando su preciosa sangre para limpiarnos de cada uno de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque el sacrificio no fue en vano. Ciertamente el Señor se regocija en vernos a nosotros redimidos, salvados, limpiados, y aquí adorándole en espíritu y en verdad. Y ahora, Padre Celestial, que hemos de pensar en esta palabra, en esta porción de su Escritura, rogamos su dirección. Que todo sea para la edificación, Señor, de nuestras almas y la práctica de esta palabra que usted nos va a enseñar en esta tarde. En el nombre santo del Señor Jesucristo se lo pedimos, dándole gloria y honra. Amén. Bien, este es un libro, el libro de Santiago, que tiene muchas enseñanzas en verdad. Y al final de este libro, Santiago nos va a dar una de las mejores enseñanzas acerca de lo que es la vida de oración. El versículo central de esta porción es el versículo 16, donde dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en verdad, cuando nosotros pensamos acerca de la oración, nos vamos a dar cuenta que la oración debe y debería siempre jugar un papel de relevancia, de importancia en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. En esta porción, para poner énfasis en la oración, se menciona 7 veces, ya sea la palabra orar o sus derivados, sinónimos. Quiere decir que la oración debería de ser algo que llene nuestra vida. Teníamos un anciano en nuestra iglesia, el hermano Pedro Tejera, algunos de ustedes le conocieron, y era un hermano, en verdad, un ejemplo. Y una de las cosas que siempre nos decía en los cultos de oración era lo siguiente: poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder, hermanos. Y él tenía toda la razón. Cuando los cultos de oración son cultos que se llenan, son cultos atendidos, eso refleja, es la temperatura, es el termómetro de la iglesia, de la espiritualidad de esa iglesia, de la fuerza de esa iglesia. Y así es. Y es casi normal que en la mayoría de nuestras asambleas los cultos más atendidos son los de adoración. No que no tengan importancia, son de tanta importancia como los de oración. Pero los de oración son los que determinan la fortaleza, la espiritualidad de la iglesia
local. Bueno, y el Señor le dio mucha importancia a la oración. El Señor nos manda a orar constantemente. En esta porción vamos a mirar 3 cosas acerca de la oración: cuándo orar, quién debe de orar y cómo orar. Pero cuándo, aunque se explica aquí en 3 diferentes ocasiones, no quiere decir que nosotros no debamos de orar en otras circunstancias. Aquí hay 3 solamente, pero estas 3 llenan mucho, en verdad. Podríamos decir, generalizan la vida de oración. Pero 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La vida del cristiano debe de ser, sin cesar, una vida de oración. Y cuando hablamos de oración, no es venir en la mañana y solamente decir: Señor, protégeme, voy para el trabajo. O en cada comida, solamente decir: Señor, gracias por estos alimentos. Todos deberíamos de tener un tiempo separado para la oración. La vida del Señor Jesucristo se caracterizó porque era un hombre de oración. Dice, se levantaba muy temprano en la mañana, aun cuando era oscuro, para ir a un lugar aparte a orar. Cuando le dijeron cómo deberíamos de orar, el Señor habló ampliamente: cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero también dijo: y entrar a vuestra recámara, cerrad la puerta. Está hablando de un lugar específico, de una hora específica, un tiempo apartado para la oración. Y es que sin oración no se puede vivir. Hay cosas que solo van a suceder si oramos. Nunca van a suceder algunas cosas si nosotros no estamos de rodillas. Si Ana no hubiese orado, jamás hubiese tenido un hijo. Si Elías no hubiese orado, jamás hubiese descendido fuego del cielo. Si Jesús no hubiese orado, no existiríamos nosotros. Y ustedes dicen: ¿cómo? ¿Por qué no? Porque cuando Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, en ese instante, en mi opinión, el Señor contuvo toda su ira que cada uno de nosotros merecía recibir, y la derramó completamente en su único Hijo, el Señor Jesucristo. Si Él no hubiese dicho: perdónalo porque no saben lo que hacen, es probable que la humanidad podría haber sido aniquilada, destruida completamente, enviada al infierno, porque es lo que merecemos. Bueno, pero el tema aquí de Santiago es orar. ¿Cuándo orar? Bueno, constantemente, siempre, pero Santiago nos dice aquí en estos versículos, primeramente, verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Primeramente, nosotros debemos de orar cuando estamos sufriendo emocionalmente. Aquí, cuando miramos la palabra afligir, en el original quiere decir sufrir, quiere estar bajo tensión, quiere decir estar bajo presión, quiere decir estar bajo estrés. Bueno, ¿y cuántos de ustedes no han sentido estrés o no han sentido diferentes clases de sufrimientos? Este es un sufrir interno emocional causado por algo externo. ¿Está alguno de ustedes afligido? Dice la Biblia: haga oración. Y esto puede pasarnos a todos nosotros. Puede ser que usted tenga un jefe que es un mal jefe, un jefe que le grita, un jefe que lo desprecia, un jefe que lo humilla en frente de los demás, un jefe que cuando le da una orden lo hace sentirse inferior, pequeño, ¿verdad? ¿Está afligido? Haga oración. Puede ser que usted tenga un problema con un hijo, con una hija. Pueden ser hijos desobedientes, rebeldes, y la angustia que usted siente es una angustia terrible. Conozco una pareja que en Honduras, cuando iban a acostarse a la hora de dormir, decían: ¿dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hijo? Su hijo, ciertamente no cristiano, se iba de parranda todas las noches a beber y venía todo borracho, sucio, al siguiente día, desvelado, trasnochado, a veces hasta golpeado. Así que estos padres cristianos sufrían arduamente. ¿Por qué? Porque era ese dolor emocional causado por la conducta incorrecta de sus hijos le producía a esta pareja un dolor. ¿Y quién no quiere a sus hijos, verdad? Todos nosotros queremos
a nuestros hijos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Está alguno bajo tensión, bajo presión? ¿Está sufriendo emocionalmente? Haga oración. Haga oración. Pero usualmente nosotros los cristianos lo que hacemos es refugiarnos en nosotros mismos, sentir lástima de nosotros mismos y no buscamos al Señor. Buscamos cualquier otra cura, buscamos cualquier otra solución, pero aquel que es capaz y poderoso para hacer la obra, no lo buscamos, sabiendo que Él verdaderamente puede hacerlo, ¿verdad? El salmista dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz. En la angustia debemos de clamar a Él. ¿Por qué? Porque Él va a oír nuestra voz. El salmista lo dice con seguridad, no solamente porque es una realidad, pero porque Él lo había experimentado en su propia vida. Y usted y yo lo hemos experimentado, no una vez, varias veces. Así que cada vez que estamos bajo sufrimiento, debemos de clamar a Él, porque Él va a escuchar nuestra oración. Entonces, ¿cuándo debo de orar? Primeramente, cuando estoy sufriendo emocionalmente. Cuando estoy sufriendo emocionalmente. El otro lado de la moneda en ese versículo es totalmente lo opuesto. Dice ahí, en este versículo, ¿está alguno alegre? ¿Está alguno alegre? Bueno, una cosa es estar sufriendo y otra cosa es estar alegre. Pero cuando sufrimos debemos de estar de rodillas. Y cuando estamos contentos, alegres, toda la cosa marcha bien, no quiere decir que debemos dejar de orar. Dice, debemos de alabar al Señor, debemos de manifestarlo de una manera viva, de expresarlo con acciones, alabándole, adorándole, sirviéndole a Él. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Cuando todo está bien, cuando no falta el cheque de mensual o semanal o quincenal, cuando todos los hijos tienen buena salud, cuando el matrimonio está marchando bien, entonces debemos de alabar al Señor. Eso es lo que dice aquí en este versículo, ¿verdad? Pero si estamos afligidos, debemos de orar en todo tiempo, siempre. Es el otro lado de la moneda. Nos da a entender que la vida cristiana tiene diferentes facetas. Algunas veces vamos a tener que pasar por diferentes pruebas y vamos a estar angustiados, bajo presión, pero es para nuestro bien, para mantenernos más cerca del Señor todavía en cada día de nuestra vida, ¿verdad? Y cuando estamos en lo mejor de nuestra vida, entonces siempre alabando al Señor. Bueno, esto tiene un complemento, ¿verdad? Una moneda, aunque tiene dos caras, sigue siendo una moneda. La vida cristiana es así. Nosotros debemos de siempre estar alabando y orando al Señor. Siempre, no importa si las circunstancias son buenas y opuestas. Mejores ejemplos para esto no pueden haber en la Biblia. Un Pablo y un Silas, orando en una cárcel, atados de sus manos y de sus pies, habiendo sido golpeados, maltratados, rechazados. Y ahí están, ahí en un lugar húmedo, en un lugar donde nadie quisiera estar. No eran las cárceles de hoy, ¿verdad? Donde hasta televisión tienen y pueden salir a un patio a jugar básquetbol y hacer tantas otras cosas más. Ellos no, estaban ahí presos, sufriendo, pero que están alabando al Señor. Ahí están las dos esferas de la vida juntas en estos hombres, donde ellos pueden alabar y pueden orar al Señor, no importando la circunstancia de la vida. Entonces, Santiago dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Cuando estamos sufriendo emocionalmente. Segundo, verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, esta es la segunda ocasión cuando Santiago nos da una razón por la cual debemos de orar. No solamente cuando sufrimos emocionalmente, pero cuando sufrimos físicamente. Van a venir las enfermedades a nuestra vida, van a venir problemas físicos a nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a orar. Alguien decía, después de los 40 ya tienes que sentir todos los achaques, todos los dolores de la vida, y es una realidad. Yo tengo 43. Yo ya siento dolores por todas partes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Es la realidad de la vida. Pero, ¿qué debemos de hacer cuando hay sufrimientos, cuando hay enfermedades físicos? Hace como 1 año y medio acá, ¿verdad? Yo predicaba sin anteojos. Y estaba viendo y miraba nublado, digo yo, pero ¿qué? Ya no veo. Y me estaba haciendo el fuerte, pero bueno, la siguiente vez que vine, después de que se lo hice público a ustedes, vine con anteojos. Así es.
¿verdad? El cuerpo se va decayendo, va desgastándose, ¿verdad? Y tiene que pasar por enfermedades. Pero ¿cómo pasamos estos sufrimientos físicos? Bueno, en la Biblia se habla de enfermedades. Dice que Lázaro enfermó. Dice que Dorcas también enfermó. Y ambos, en el caso de ellos, murieron. La enfermedad en el original, la palabra enfermedad significa debilidad, fatiga, estar gastado. Significa no poder trabajar. Ese es el significado o la manera en que se podría traducir la palabra enfermo, ¿verdad? Y ese era el caso de estos hombres. Lázaro estaba enfermo, Dorcas estaba enfermo, y en la Biblia se habla y se usa esa misma palabra para otras personas también. Lo importante es qué hacemos cuando viene la enfermedad. Yo conocí a un hombre que se llamaba Donald O'Keefe, y este era un misionero sorprendente. Yo le llamo un misionero sorprendente porque yo no sé qué haría yo si yo estuviera si llegara a pasar algo como él pasó. Ella está con el Señor. Y este hombre hace como algunos 23 años atrás, en un discipulado en Honduras, él nos dio estudios bíblicos a nosotros. Un señor alto, delgado, blanco, y cuando él predicaba se sentía la autoridad, el poder de Dios. Y cuando yo me di cuenta lo que él tenía, dije yo, pero ¿cómo puede estar predicando tan feliz, tan contento, tan lleno del poder de Dios, sabiendo lo que tiene? Porque él estaba contento de su Señor, de saber dónde iba. El hermano Donald O'Keefe tenía cáncer, se le había regado por todos sus órganos, le habían dado un par de meses de vida, duró 10. ¿Por qué? Porque oraba constantemente. Ese hombre yo lo miraba levantarse a veces temprano en la mañana, y nosotros tal vez íbamos a darnos una ducha, y ese hombre estaba ahí levantado temprano orando. Y no oraba por 15, 20 minutos, oraba por 1, 2 horas seguidos. Y a veces se ponía a orar y nosotros decíamos, ¿a qué hora va a acabar? Pero era un hombre de oración, era un hombre que en verdad enfrentaba los problemas de la vida como el Señor lo dijo. Cuando estemos pasando un sufrimiento físico, dijo el Señor, orad. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Debe de orar. Pero además debe de hacer algunas otras cosas. Debe de llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. No es una oración a solas, es una oración donde necesita un guerrero, un compañero al lado. Y en este caso la Biblia dice, llame a los ancianos. Llame a los ancianos. Ahí en Progreso, en Honduras, hay un hermano que pasó un accidente bastante grave, pero este hombre es un hombre de oración. Es un hombre de oración, y él lo primero que hizo fue esto. ¿Por qué? Porque es bíblico. Es bíblico. Y dice, llame a los ancianos fueron y oran constantemente con él, a pesar de su enfermedad. Dice ahí, oren por él, ungiéndole, bueno, el versículo 14, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que cada uno de nosotros pueda pensar en cada una de estas cosas y hacerlas, como se dice aquí en este versículo. Tercero, no solamente debemos de orar cuando estamos sufriendo emocionalmente o sufriendo físicamente, pero dice aquí también en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, para que seáis sanados. Aquí cuando habla que está enfermo, no está hablando de una enfermedad ni física ni emocional, está hablando de una enfermedad espiritual del alma. Dice para que seáis sanados. Debemos de orar al Señor cuando estamos sufriendo, no solamente emocionalmente, físicamente, pero espiritualmente. Tal vez la angustia y el sufrimiento más terrible de un verdadero cristiano es el sufrir espiritualmente, porque ama tanto a su Señor y sabe que no está bien, y sabe que hay algo que debe de corregir, y sabe que hay algo que debe de enderezar, y no puede hacerlo, aunque quiere y lo desea. Por eso Pablo decía que había un poder dentro de él que lo llevaba a hacer lo que él no quería. Y él sufría, y él sufría, y él lloraba. Yo imagino que Pablo era un hombre, dice, yo golpeo mi cuerpo duramente. Y es que es verdad, la lucha en contra del pecado, la lucha en contra del enemigo no es fácil.
No ha sido fácil, no va a ser fácil, nunca será fácil. Necesitamos la oración. Necesitamos estar de rodillas para que verdaderamente podamos ser victoriosos contra cualquier ataque del enemigo. Por eso el Señor, cuando habló con los discípulos le preguntan: Señor, pero mira, nosotros no le pudimos sacar al demonio a ese joven. Se lo hemos sacado a otros. Se lo hemos sanado a personas, pero a este joven, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y el Señor le dice: es que ese género solo sale con oración y con ayuno. Solo sale con oración y con ayuno. Pero si nosotros tenemos algún problema en nuestra vida espiritual, una ofensa, un pleito, una discusión, un desacuerdo con un hermano o con alguien que no es cristiano, eso nos va a poner a nosotros en el piso. Es como que Satanás nos dé un knockout, ¡pum! No vamos a poder hacer nada hasta que arreglemos esa situación. No podemos hacer nada. Espiritualmente hablando, estamos inútiles. Por eso el Señor dijo: si tenés un problema con un hermano y vas para el templo a adorar, primero ve, resuelve tu problema con tu hermano y luego sube al templo a adorar. El Señor no puede aceptar nuestra oración. El Señor no puede aceptar nuestro servicio si yo estoy peleado con mi hermano. El Señor no va a aceptar nada de nosotros si yo tengo una cuenta que no he saldado. No puede. No puede. Entonces el Señor nos manda a nosotros a arreglar cuentas unos con otros. Y ahí dice claramente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. El Señor desea que nosotros hagamos esto. Bueno, ¿cuándo orar? Cuando estamos sufriendo emocionalmente, cuando estamos sufriendo físicamente, cuando estamos sufriendo espiritualmente. ¿Quién debe de orar? Bueno, en los versículos 17 hasta el 20 nos dicen quién debe de orar. Nosotros sabemos que el ejemplo que se da aquí es Elías. Y Elías era un hombre de oración. Pero dice claramente, Elías era hombre sujeto a pasiones. Y todavía añade Santiago, dice: semejantes a las nuestras. Y cuando Santiago está diciendo eso, está incluyéndose a él. Y Santiago era un hombre como cualquiera de nosotros. Era medio hermano del Señor Jesucristo, pero era un pecador como nosotros. Y él incluye a toda la humanidad en esa frase. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a la de todos los seres humanos. Y esto nos da a entender que en verdad un hombre puede pasar de un estado de victoria a un estado de derrota de un momento al otro, por sus pasiones, por sus emociones. Es el caso de Elías. Elías está ahí en el Monte Carmelo, si no me equivoco, y está ahí delante de todos esos profetas de Baal y dice: el Señor Jehová de los ejércitos es el verdadero Dios, se lo voy a demostrar a todos ustedes. Y les dice a los de Baal: clamen ustedes a su Dios, a ver si Él les contesta. Y ellos clamaron, danzaron, se cortaban su carne y todo, y el Dios de Baal no contestó. Y Elías se reía y le decía: es que está dormido. Que también tenía buen humor, yo creo, Elías, ¿verdad? Que tiene que estar dormido. Grítenle para que tal vez se despierte. Y entonces cuando le toca el turno a él, para asegurarse que todo el mundo sepa que Dios es Dios, les dice: miren, llenen eso completamente de agua, háganle un zanjo alrededor y llénalo de agua y échenle agua a todo el altar y todo. Y así lo hacen. Y yo creo que el agua corría por todos lados. Y este hombre, un simple hombre sujeto a pasiones, clama a Dios, y cuando le pide: Señor, haz que descienda fuego del cielo para demostrar que tú eres Dios, inmediatamente Dios hace que caiga desde el cielo fuego, consume todo el sacrificio y todo el altar, y no queda ni una gota de agua, ni aún la que se había derramado por la zanja. Y toda la gente queda sorprendida, porque un hombre simple como nosotros podía llegar a orar y pedirle a Dios algo increíble, un milagro, y ser escuchado, ¿verdad? Pero ese mismo hombre, después de que Jezabel le manda a decir: así como hiciste con los profetas de Baal, así te voy a dejar yo a ti, al siguiente día está corriendo, escondido,
deprimido, deprimido completamente. El hombre que mostró un celo, un fervor por Dios, que mostró el poder y la autoridad, ahora se encuentra escondido, sin hambre, deprimido, porque estaba deprimido completamente. Una de las señales de la depresión es no tener hambre, y no quería comer, y estaba ahí escondiéndose, hasta que Dios le enseñó que no era el único hombre, que estaba acompañado de miles de otros que le servían al Señor, ¿verdad? Pero eso nos muestra a nosotros. Pero ¿qué mensaje es el que nos está dando Santiago aquí? Si ese hombre que tenía esas pasiones oraba y Dios le escuchaba, nosotros también podemos ser escuchados. Entonces, ¿quién debe de orar? Todos, no importando quiénes seamos, niños, seamos jóvenes, seamos adultos, debemos de orar a ese Dios que tiene todo poder para contestarnos, ¿verdad? Y Él nos va a oír siempre. Para terminar, hay algunos pasos de cómo orar. El primero, que es el más sencillo, está en Santiago capítulo 1. Dice Santiago capítulo 1 y verso 5. No, perdón, vamos al primero, al capítulo 4. 4 y verso 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, porque no oráis. La primera cosa para orar eficazmente, hermano, es que usted tiene que decidirse seriamente a orar. Seriamente a orar. A convertirse en una mujer y un hombre de oración constante delante de Dios. ¿Por qué no recibimos? Porque no oramos. Queremos que Dios nos dé todas las bendiciones, pero no se las pedimos. No oramos. Queremos ganar un cheque, pero estamos sentados en la casa. No va a llegar. No va a llegar. Queremos la bendición de Dios. Hay que trabajar orando, pidiéndole. Segundo, verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No solo es decidirnos a orar, pero es orar con buenos motivos. Orar dentro de la voluntad de Dios, no de una manera interesada, para mi bien, para mi interés. Debo de orar para glorificar el nombre de Dios. Bueno, no hay tiempo para explicarlo, pero debemos de orar con los motivos correctos, dice aquí Santiago. De otra manera, no vamos a ser escuchados. Capítulo 5 y verso 16, donde leímos, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Primero es orar, segundo es orar con los motivos correctos, tercero es orar con una vida pura. Cuando hay pecado en nuestra vida, Dios no puede escuchar. Entonces es necesario orar con los motivos correctos, viviendo una vida pura. Y luego, capítulo 1 y verso 6, pero pida con fe, no dudando, ¿verdad? Debemos de orar con fe. Una vez que nosotros oramos de esa manera, Dios va a escuchar y ustedes miran las grandes cosas que Dios puede hacer. Con esa semana que ustedes hicieron aquí del campamento bíblico, yo sé que hubo mucha oración y ese fue el resultado de estar de rodillas. No de otra cosa. Pudo haber sido de todos los que trabajaron o de algunos, no lo sabemos. Pero la verdad es que no pudo haber bendición si no hubo oración. Pero como hubo bendición, hubo oración. Y el Señor sabe quiénes son. El Señor nos ayude a siempre permanecer en oración, porque el Señor es el que nos sostiene. Y esta es nuestra vida. El Señor nos bendiga con su palabra.